¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a la entrevista del día. Está con nosotros el asambleísta social cristiano, el ingeniero César Rodón, para tratar temas de coyuntura. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buen día. Parecería que en la Asamblea Nacional hay un presidente por año, porque ya destituyeron al ex ministro del Interior, al doctor José Serrano, y ahora parece que quieren la cabeza de Elizabeth Cabezas. Buen día. Gracias, buenos días. Lamentablemente esa es la política ecuatoriana. En el tema de la corrupción y la evidente filtración de información que hubo y los audios en el caso del expresidente de la Asamblea, José Serrano, la Asamblea actuó inmediatamente y con la prueba del delito, inmediatamente pues el expresidente de la Asamblea fue destituido, igual que el fiscal general de la Nación, que dentro del proceso ordinario de Asamblea de Control Político nos llevó pues a la destitución del fiscal general de la Nación. Ese proceso lo llevó adelante el Partido Social Cristiano, particularmente quien le habla, el asambleísta Ron. Lo hicimos de una. El tema de Elizabeth Cabezas ha tenido un giro político. Hoy va a una comisión. La comisión tiene que en los próximos 10 días hábiles dar un informe y luego la Asamblea Nacional pues decidirá en el Pleno la situación de Elizabeth Cabezas. Toda vez que estamos en días de cambiar todas las dignidades de la Asamblea Nacional, no por eso la Asamblea no puede hacer su trabajo. La Asamblea nunca puede renunciar al control político y la lucha que tiene que dar contra la corrupción. Así es que esto es un tema que está en la Asamblea. Se ha formado la comisión multipartidista que está conformada por 3 miembros. Esta comisión empezará su trabajo desde el día de hoy y por lo tanto pues conoceremos en los próximos días cuál es el informe, cuál es la recomendación y en el Pleno veremos si es que amerita o no la destitución de Elizabeth Cabezas. Ahora, si me pregunta a mí como ecuatoriano, ¿qué debemos buscar? La institucionalidad, la estabilidad. No podemos tener un presidente del Congreso de la República cada año. Cuando, según la misma ley orgánica de la función legislativa, es un periodo de 2 años, en virtud de los 4 que constituyen el periodo constitucional de una Asamblea Nacional. Así es, el periodo por el cual son elegidas las autoridades son cada 2 años. Ahora, el 13 de marzo, las dignidades de la Asamblea tienen que ser cambiadas. Todas, absolutamente todas. La presidencia, las 2 presidencias. 14 de mayo. 14 de mayo. Y todos los miembros del CAL. Por lo tanto, pues, en pocos días la Asamblea Nacional tiene necesariamente que tener nuevas autoridades. ¿Y este no será más bien un lío entre los que aún creen en el expresidente y los que decidieron hacerse a un lado, esa división, esa escisión adentro de Alianza País? Por un lado, los que se autoproclaman como los integrantes de la Revolución Ciudadana y por otro, los que se autoproclaman como morenistas. Bueno, está claro, está cantado, esto no es nuevo. Hay una divergencia muy amplia entre los correístas y los morenistas. Eso es público y notorio además. Y en la asamblea, que es una asamblea política, se lo ve. Sin duda, pues el correísmo está atrás de la cabeza de Elizabeth Cabezas. Pero que ese lío no nos lleve a todos al mismo fango, pues, asambleísta. No, de ninguna manera. O sea, las enemistades, la ruptura que hay en el interior de Alianza País, correísmo y morenismo, no nos puede llevar al Ecuador a entrar en ese saco. Ni tampoco puede ser la agenda de la Asamblea Nacional estar en estas discusiones. Aquí tenemos que resolver los problemas del país. Aquí tenemos que avanzar con los proyectos de ley, con el trabajo de las comisiones. Las comisiones legislativas están legislando, están haciendo leyes que tienen que seguir aprobando en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hay leyes nuevas que el Ecuador ni siquiera se entera. Leyes buenas que han salido. Por ejemplo, esta nueva ley de eficiencia energética que acaba de ser aprobada y que tiene, entre otras cosas interesantes, un cambio no solo en la matriz que tiene que llevar adelante al país, sino, por ejemplo, que en el año 2025 tiene que los buses de combustión que se tienen que cambiar, tienen que ser cambiados por buses eléctricos. ¿Para qué? Para evitar la contaminación, para evitar el uso de combustibles, para evitar el subsidio que es muy alto y que se come la economía del país. Estas cosas nuevas que ha aprobado la Asamblea Nacional, que se han hecho en la Comisión de Desarrollo Económico, en la que yo estoy trabajando, no las conoce el pueblo ecuatoriano. Vivimos del escándalo, de escándalo en escándalo, y el escándalo no soluciona los problemas del Ecuador. Y uno de los grandes problemas es aquello vinculado a la economía. Se viene un segundo proyecto tributario, un ajuste fiscal, ha dicho el gobierno, en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que se ha dicho es que los impuestos no se vuelvan a elevar. ¿Cuál cree usted que debería ser la acción de parte del gobierno? Porque parecería que en el ajuste fiscal, ¿no?, en la optimización del gasto en el erario público, no ha habido contundencia.
Bueno, es interesante escuchar del propio gobierno la racionalización de los impuestos, porque hay muchos impuestos en el Ecuador que son difíciles de cobrar, difíciles de controlar y que no hacen una verdadera contribución al erario nacional. Esos impuestos tienen que eliminarse. Aquí tenemos que ir a una simplificación tributaria, ¿no? Y lo otro, no estamos, y esto es por la bancada de las 6, nosotros no estamos de acuerdo con la subida de más impuestos. Aquí el ajuste tiene que venir desde el Estado, tenemos un Estado grande, obeso, que tiene que irse ajustando, que tiene que ir racionalizándose, tenemos que entrar en una racionalidad en el tema del pago de los salarios, ¿no? Hay que ir a una homologación salarial en el Estado, no es posible que un asesor de un asambleísta gane $3.000, asesor 1 me refiero, y el mismo asesor 1 del Ministerio XX gane 10.000. Entonces, si queremos igualar al Estado, tenemos que racionalizar los sueldos y salarios en la función pública. Eso es lo que no se está haciendo el día de hoy. Y fíjese usted que con esa racionalización ni siquiera habría necesidad de sacar gente. Simplemente se podría terminar con los contratos ocasionales que se van cumpliendo y se van terminando y no se renuevan. Lo han estado haciendo. Lo están haciendo. Pero en el tema de racionalización, creo que esa es una salida lógica, natural, que debería implementar el gobierno nacional para ir ajustando este tamaño del Estado que le está costando mucho al país. Esto significaría entonces, asambleísta, a través del discurso de la simplificación tributaria, que se observen aquellas exoneraciones que no deberían quizás de estar justificadas en determinados ámbitos o actividades, incluso a nivel académico y demás. Bueno, habrá que ver cómo viene el proyecto a la Asamblea. Esta es un complemento a la primera ley de eficiencia que mandó el gobierno nacional el año pasado a la Asamblea Nacional, donde hay una serie de incentivos, especialmente en cuanto al impuesto a la renta para inversiones, en Quito, Guayaquil y fuera de Guayaquil y en las zonas deprimidas del Ecuador. Esperemos que esto se dé, pero el inversionista extranjero no viene al país únicamente porque usted le quita los impuestos. El inversionista viene al Ecuador cuando hay seguridad jurídica, cuando hay confianza, cuando hay reglas claras de juego. Ahora, en ese sentido, sin duda, el nuevo indicador del riesgo país es interesante, no más de 540 puntos. Antes estábamos sobre los 700, 800, ¿no? Mire, siempre hemos escuchado a la clase política quejarse del Fondo Monetario Internacional. Y resulta que el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales de crédito hoy son la tabla de salvación del Ecuador, porque van a permitir que el Ecuador entre en una disciplina fiscal que no la ha tenido en los últimos 10 años. Aquí en los últimos 10 años se gastó, se endeudó y se utilizó todos los fondos, fonditos y fondotes que había en todos lados de la economía. Aquí pasó un huracán que arrasó con todo y dejó al país supremamente endeudado. Hoy el Ecuador tiene que poner orden en casa, ordenar sus finanzas públicas, buscar la estabilidad económica financiera para poder tener esperanza para el pueblo ecuatoriano. ¿Ha bajado el riesgo país? Inmediatamente, porque hay ahí dos lecturas importantísimas. La primera, que el Ecuador quiere entrar en una disciplina fiscal, que el Ecuador quiere ordenar su casa, que el Ecuador empieza a tener nuevamente confianza de los organismos internacionales, me refiero a los multilaterales de crédito y al Fondo Monetario Internacional. ¡Plac! Se desploma el riesgo país 300 puntos. Desde que estábamos más de 800, ahora estamos en 580. Pero ¿qué es lo que hay que hacer aprovechando de esta situación? Que ordenamos la casa, que empezamos a ser vistos con buenos ojos de afuera. Hay que ir a una reestructuración, a una reingeniería de la deuda. Hay que reperfilar la deuda externa del Ecuador. Hoy es la oportunidad que los mercados internacionales nos están prestando al 3%. Cambiar esa deuda cara de 9,75 por deuda del 3% a más largo plazo. Eso va a permitir que el Ecuador tenga futuro, eso va a permitir que el Ecuador estabilice su economía, eso va a permitir que el Ecuador vuelva a tener confianza, vuelva a ser sujeto de crédito y podamos dedicarnos a impulsar la economía, la producción, el empleo, que eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Para concluir, asambleísta, tampoco podemos abstraernos. El FMI siempre exige condiciones, ¿no? Ya se hizo la eliminación al subsidio de los combustibles. Se debería entender que no habría un nuevo ajuste en ese aspecto puntual, porque ya se lo hizo la Super, la Extra, la Eco. El diésel ya no se lo tocó porque hubo allí un movimiento de parte de la dirigencia de los transportistas pesados también. Tenemos que cuidar dos cosas. Uno, tenemos que cuidar en economía al pueblo, el bolsillo de la mayoría del pueblo ecuatoriano.
Y lo otro que tenemos que cuidar en la economía es la producción, que no se nos caiga la producción, porque el Ecuador es un país que está dolarizado. Por lo tanto, tenemos que fomentar la producción y las exportaciones, que son las que generan las divisas para sostener la dolarización en el Ecuador. De eso hay que preocuparse. Agradecemos la presencia del asambleísta social cristiano, el ingeniero César Robón, con quien hemos hablado de la coyuntura política en la Asamblea y también sobre el segundo ajuste fiscal que debe de enviar el gobierno a esta misma Asamblea. Así concluimos este su espacio de entrevistas. Continuamos con más aquí en su informativo La Noticia, luego de la pausa comercial. Buen día.